Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Soy Ibai, como ha dicho Edu, soy consultor en Liferay y os vamos a contar un poco, no os vamos a contar, entre todos vamos a hacer esta charla, ¿vale? Las tres cosas que vamos a hablar son básicamente herramientas, errores comunes y buenas prácticas. Nosotros somos consultores y trabajamos en Liferay y vemos clientes. Edu y Javi trabajan en ingeniería. Tenemos conocimiento de Liferay, pero probablemente entre vosotros, experiencia acumulada en Liferay y conocimiento profundo del producto tenéis más que vosotros. O sea que vamos a hacerlo de manera un poquito diferente, ¿vale? A mí me gustaría que antes de contaros nosotros nada, hablemos de herramientas, ¿vale? Por ejemplo, herramientas. ¿Qué herramientas utilizáis habitualmente para desarrollos en Liferay? Ninguna, Notepad y Java C. Eclipse con el plugin. Martillo, dice Dani. Lápiz y papel y luego transcribirlo. Horror. ¿Eclipse? ¿Sí? Eclipse sobre todo. IntelliJ, tenemos un baluarte de IntelliJ. Muy bien. ¿De NetBeans? ¿No hay nadie en NetBeans? Dani, estás solo, estás solo. Vale. ¿Developer Studio? No, Eclipse. Bueno, las herramientas que dentro de Liferay utilizamos, nosotros en los cursos nos gusta decir que somos agnósticos con respecto a herramientas, plataformas y demás. Somos compatibles con muchas cosas, ¿no? Nosotros internamente hay mucha diversidad también. Yo, por ejemplo, utilizo Eclipse. Reconozco IntelliJ como la plataforma superior, pero todavía no he hecho la transición. No llego a. Pero como hemos dicho, por ejemplo, pues Edu, que está ahí, utiliza IntelliJ. Dani utiliza NetBeans y demás. Con esto no hay una recomendación de IDE que utilizar. El que os guste estará bien, ¿no? Eclipse con los plugins y demás. ¿Versiones de Liferay con las que trabajáis? 7, ¿sí? ¿Habéis hecho cosas con las 7? Oigo risas nerviosas. Vale, ¿qué más herramientas, aparte de IDEs, utilizáis en vuestro día a día? Maven Grid porque la has visto ya. Vale, Build Tools. O Ant, ¿no? Vale, nosotros hemos puesto Maven y Gradle, estas dos, porque son las soportadas principalmente por la nueva versión 7 o de XP, y principalmente a mí son las que más me gustan. Yo Gradle lo utilizo mucho, pero tenemos muchos clientes que utilizan Maven también, ¿vale? ¿Cómo utilizáis vosotros vuestras build tools en vuestro día a día? ¿Utilizáis Maven? Joder, con el botoncito. ¿Cómo las utilizáis? ¿Tenéis un POM donde utilizáis ahí plugins o no? Vale. ¿Qué más herramientas tenemos por ahí? Bueno, ya lo habéis visto. Para Liferay 7 tenemos Blade, ¿vale? Blade no es un vampiro de raza afroamericana, sino que significa Bootstrap Liferay Advanced Developer Environments. ¿Alguna vez utilizado Blade? ¿Sabéis lo que es? ¿Lo conocéis? Más o menos. ¿Podrías contarnos? ¿Tenemos por ahí el micro? Venga. Nada, ¿qué piensas que es Blade? ¿O qué es Blade para ti? Pues ¿Cómo lo has usado? Para mí, básicamente es una herramienta que te sirve para crear portlets, tener templates, te hace el deploy de los portlets, básicamente todo lo que se puede hacer a través de la interfaz gráfica de Liferay Developer Studio, pues me imagino que por detrás utiliza Blade todo. Exactamente. Bueno, O sea, al final Blade es una herramienta, sobre todo para templates, ¿vale? Se puede utilizar desde el Command Line Interface, CLI, ¿vale? Tiene un CLI, que vosotros en la línea de comando lo podéis utilizar.
y está conectado con los samples. Los samples, si no los conocéis, ahí está el enlace, son una pasada. Hay un montón de información sobre aplicaciones que se pueden desarrollar, extension points, configuraciones, un montón de cosas, ¿vale? Y como decía Bogdan, está integrado con el Developer Studio y el Live Ray Workspace. Se puede utilizar desde dentro. Está súper chulo. Yo os animo que lo investiguéis porque es el mejor sitio para empezar a desarrollar algo en Live Ray 7 o Live Ray de XP, ¿vale? Si buscáis en los Blade Samples probablemente encontraréis un caso de uso que vosotros queréis a partir de ahí empezar a cacharrear y empezar a trastear. Sí, Bogdan, ¿tú lo has visto, los Blade Samples? ¿Has visto? Me confirmas, ¿no? Me das la razón, me dices que sí. Bien, bien. Por ampliar un poco de Blade, aparte de todo eso que decís para crear nuevos proyectos, utilizando los arquetipos y tal, también tiene una funcionalidad muy chula que si estáis en algún proyecto de migración que os puede resultar útil, que se llama Upgrade Props, que si le das un Portal Properties de 6.2 te va a identificar pues propiedades que a lo mejor se han movido a nuevos system settings o que ya no están o que tienen otro nombre, etcétera. Vale, que bueno, que es recomendable investigar a fondo Blade porque te da, bueno, pues facilidades para gestionar proyectos, pero también a lo mejor os puede venir también útil cuando en procesos de migración. Ya está. Gracias, Dani. Vale, hablando de Blade, al hilo de Blade tenemos Live Ray Workspace. Live Ray Workspace es la nueva manera que ha salido en DXP de facilitar a los desarrolladores un entorno de trabajo integrado donde desarrollar los módulos, ¿vale? ¿Por qué es un tío dando la vuelta a un escritorio? Porque lo tiene súper desordenado y le da la vuelta y lo tiene súper ordenado. Esto es un poco mi resumen de Live Ray Workspace, ¿vale? Facilita un montón las cosas. Es un sitio donde tenéis las cosas ordenadas, organizadas y tiene una serie de herramientas que facilitan mucho las cosas, ¿vale? ¿Habéis utilizado alguno, Live Ray Workspace? ¿Sí? ¿Y qué tal? Bueno, Live Ray Workspace viene en dos sabores, chocolate y vainilla, Gradle y Maven, ¿vale? En los dos se pueden utilizar, están completamente soportados, no hay ningún problema en utilizarlos, es lo que más os guste o lo que tengáis en vuestra organización implantado. A mí personalmente me gusta Gradle y utilizo Gradle más habitualmente, pero no hay ningún problema, ¿vale? Aquí tendremos los módulos, los temas, todas las extensiones, todo integrado dentro del mismo paquete, ¿vale? Y de la misma manera que Blade, como utiliza Blade por debajo, se puede utilizar desde fuera del IDE o integrado dentro del IDE como una herramienta más, ¿vale? Mi consejo es que lo utilicéis porque facilita mucho las cosas, no solo ya a nivel de desarrollo, sino ahora, por ejemplo, de integrar con integración continua y despliegue continuo, facilita mucho las cosas porque está integrado todo en el mismo sitio, ¿vale? Y no hay que andar configurando 17 millones de módulos y herencias. También esto se aplica un poco dependiendo de vuestro caso de uso, ¿no? Pero la recomendación general es esta. Vale. Service Builder. Service Builder para mí es una fantástica herramienta que da LiveRay, ¿vale? Da un montón de cosas out of the box para facilitaros la vida, que no tenéis que complicaros ni darle la vuelta ni reinvertir la rueda. ¿Para qué hacerlo todo a mano como en esta foto aquí y que sea al final un armazón inestable y frágil? Si tenemos una herramienta que nos da todo un framework prefabricado y ya listo. ¿Usáis Service Builder? ¿Lo habéis utilizado? ¿Sí? Habitualmente. Oigo sís convencidos. Guay. ¿Y qué tal? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué nos podéis contar? Venga, ¿a quién se anima? Bogdan. ¿Nadie más? ¿De verdad? ¿Solo va a hablar Bogdan y yo? Pues está muy bien, funciona, pero... Uy, el pero. Lo
Lo que pasa es que no es muy flexible, entonces dependiendo de tu caso de uso, pues te restringe o te permite hacer más cosas. Es la única pega que yo Claro, le encuentro. eso lo entiendo y lo comparto hasta cierto punto, pero si piensas que es una herramienta que LiveRay te provee para hacer cosas, que es gratis y que está integrada, pues yo le veo más cosas positivas que negativas, pero es verdad que... No, obviamente, por eso lo estamos Claro. utilizando diariamente. Entonces, si no tenía más pro que cons, pues no estaría ahí, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de restricciones te has encontrado? Hombre, sobre todo los binders, ¿no? Que si tienes que hacer ahí una query ahí de varias tablas y no sé qué, pues ahí ya es donde más restricciones tiene, vamos. Porque ahí si no tiras, pues si tienes que hacer una dynamic, pues ya sabemos que no se cachea y tal y cosas de eso. Claro. Espera, es tu momento de gloria. Sí. El tratamiento de los campos nulo también es una cosa que se podría mejorar, sobre todo en lo referente a los numéricos. Cuando quieres que sea nulo el campo, pues te graba 0 sí o sí y te devuelve siempre 0, ¿no? Porque te devuelve un int, un tipo básico. Entonces, si tienes campos nulos y tienes que considerarlo, tienes que buscarte otras herramientas para tratar esa información, ¿no? Como dice Bogdan, el tema de los finders, pues cuando es muy complejo, el poder representar relaciones 1n o mn, y que creo que eso desapareció. Había algo en la versión 6.1 en Service Builder que te permitía hacer alguna cosa así, desapareció en la 6.2. Y bueno, hay algunas cosillas que es una herramienta estupenda, por eso se usa y por eso te facilita muchas cosas, pero es cierto que a veces tienes casos de uso un poquito especiales y bueno, pues tienes que buscar ahí con el trapicheo a ver cómo lo salvas. Claro, al final se trata de cubrir casos generales, que luego hay veces que es verdad que en los casos de usos particulares pues hay que buscarse un poco las castañas, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario o algún zasca que darnos? ¿No? Creo que me acuerdo que si tenías una entidad con un campo para varios idiomas, yo creo que el ID o sea, la primary key tenía que ser long, te obligaba, si no, no te pillaba la internalización, creo. No sé si es así o no. Si me quiero acordar que era ese bug. Sí. Estaba pensando que salió en un curso algo de esto, pues no me acuerdo exactamente de... Lo miramos y... Bueno, pues de nuevo, a menos que vuestro caso de uso sea límite, y aunque sea límite yo creo que siempre hay alternativas, el Service Builder es una herramienta muy buena y sobre todo no reinventar la rueda, ¿no? Si os damos ya herramientas, esto será un caso recurrente que diremos en la charla, si ya os damos herramientas que os facilitan la vida, no os la compliquéis. Sí, yo creo que ya no solo... O sea, no solo te facilita que te genere también toda esa lógica de negocio, de persistencia y tal, sino que también te da todo el wiring de diferentes frameworks, ya pues sin tener que pelearse ahí con miles de ficheros de configuración de Spring, de OSGI, etcétera, etcétera. Eso también, bueno, creo que y hablando es positivo. Gracias por sacar el tema de OSGI, Dani. Hablando de OSGI, módulos y dependencias, este es un tema bastante caliente en la versión 7, ¿no? El gran cambio arquitectural que hemos hecho. Una herramienta que para mí es absolutamente fundamental y que creo que no se utiliza, depende del perfil, ¿no? Pero no se utiliza demasiado, es la Gogo Shell. La Gogo Shell es una herramienta que incluimos en Library de XP, Library 7, para interactuar con el contenedor OSGI, ¿vale? ¿Alguno habéis trabajado con la Gogo Shell? ¿Habéis hecho alguna cosilla? ¿Habéis Bogdan otra vez? eres un crack, tío, claro, es lo que hay. Claro. Muy distinto, ¿no? Pero al final Momento de gloria, aquí hablamos todos. que al final esto es lo más distinto que hay, ¿no? Pero también es un poco acostumbrarse, porque, bueno, pues al trabajar con módulos, ver los estados de los módulos, ver lo que quitas, lo que no quitas, lo que está activo, lo que no, o sea, distinto, pero, bueno, útil. Muy útil. A mí has dicho una cosa que para mí es muy interesante, ¿no? Ver el estado de los módulos. En versiones anteriores de Library,
¿Cómo veías el estado de un módulo? ¿Cómo sabías algo? ¿Cómo lo hacíais? O sea, vale, perdón, sí, joder, esto ya... Sí, de un portlet, por ejemplo. ¿Está desplegado o no está desplegado? Miro el log. ¿Está soltando excepciones a cascoporro o no? Hasta que no peta todo va bien, ¿no? Pues ahora tenemos una herramienta que nos permite conocer el estado de esos módulos y sus dependencias entre sí, ¿vale? Con este concepto de Dios ya y modularidad, para mí se introduce un concepto bestial que es la dependencia entre módulos. Ahora, esencialmente, cada módulo puede ser una librería y podemos explicitar dependencias entre módulos, y eso es súper guay. Podemos pasar la gestión de dependencias como conceptualmente, es como la gestión de dependencias de Maven o Gradle pasadas a tiempo de ejecución. Y esto es algo muy guay. Sé que la curva de aprendizaje está ahí, hay que pasar por ella, hay que dar el salto y tirarse a la piscina, pero mi experiencia es que merece la pena. No, es la implementación de Apache Felix, si no me equivoco. Vale, y con esto... ¿A alguno se le ocurre alguna herramienta más? ¿Hay algo por ahí que utilicéis que no haya salido? ¿Algo a lo que estéis acostumbrados? Te veo con ganas de decir algo. No. ¿No? Bueno, sí, ahora Micro. con los temas de library, como ha cambiado, pues toda la parte de Node, de Yoman y todas esas cosas. Es verdad, eso no hemos incluido nada, pero efectivamente, claro, ahora todo el tooling de frontend ha cambiado. Y si hacíais temas con 6.2 y 7.1 no tiene nada que ver. Ahora es más natural para los desarrolladores frontend el desarrollo y se utiliza pues todas las herramientas que un desarrollador frontend está acostumbrado a utilizar. Geoman, Gulp. Y además está integrado con Blade y Library WordPress. O sea, qué guay. Vale. Pues ahora vamos a hablar un poco de errores comunes. Estas son cosas que igual nos hemos encontrado nosotros por ahí al hacer análisis de clientes, de rendimiento y cosas así. Y aunque alguna vez os pongamos un error común, probablemente os digamos también cuál es la recomendación, ¿no? O cosas que están bien y cosas que están mal. Antes de empezar a esto, ¿qué errores comunes os habéis encontrado? ¿Qué gambazos habéis llegado a un proyecto y habéis dicho, Dios mío, llora sangre el niño Dios por hacer esto? Venga, en el último, va, último proyecto. ¿Errores de código o errores de concepto de cómo está montado? En general, de cualquier cosa. Millones de páginas sin conocimiento dentro del portal. O sea, no... ¿Cómo? O sea, crear páginas a cascoporro sin un control. Porque sí, ¿no? Tener ahí un montón de páginas, el árbol de páginas que hace scroll hacia abajo. Sí, tener un site de páginas con más de 5.000 páginas. Dios bendito. Llora sangre el niño Dios, sí. Pues sí, eso es bastante, sí, está bastante bien. ¿Y qué más cosas de, por ejemplo, de la Information Architecture os habéis encontrado? Javi Gamarra. No, ya me cargo yo. Ah, vale. Gracias. No, yo bueno, no sé si arquitectura o no, en este último proyecto que estoy, por ejemplo, algo que me he encontrado es que todos los CSS donde se supone que por lo que he trabajado antes van en el tema, o en el portlet, depende, están como documentos en la document library, y con lo que eso conlleva, que son ficheros muy cambiantes, y estamos viendo un versionado cojonudo, o sea, de miles de versiones para un mismo fichero. ¿Y cuál era la motivación de hacer eso? No se sabe. No lo desconozco. ¿Algún iluminado decidió ahí? No sé. Y al final es que de momento he encontrado con
como con 17.000 o más entradas en la Document Library. Bueno, la Document Library un poco menos, pero en la de Journal Article Ajá. también. Pues esa no está mal, ¿eh? Esa también. Si hacemos un ranking, no sé yo ahí cómo vamos. ¿Algún error más? Estoy por aquí con el micro. No, que me he encontrado ahora parecido, o sea, no es del estilo, pero es de lo que te proporciona Library dentro del Portlet, lo de los estilos, meterles en la parte de apariencia. O sea, no en un tema aparte. Bueno, eso está ahí, ¿no? Pero Está se ahí, puede... te lo proporciona, pero te deja un poco... Claro, eso también es muy común en general en Library. Hay muchas cosas que permitimos hacer que a veces se van de madre, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un buen ejemplo. Veremos luego otros ejemplos de cosas que se pueden ir de madre y que son potencialmente peligrosas. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algún gambazo más? Y dentro de estos errores que decís, ¿cuál pensáis o por qué pensáis que podrían tener en la cabeza estas personas para hacer esto? Desconocimiento, prisa, alguna idea rara que podía tener alguien en la cabeza. Bueno, para mí el desconocimiento probablemente sea uno de los factores más grandes de errores en Library, ¿vale? Y esto me alegra que saques ese tema porque no hay que luchar contra el framework, ¿vale? Esto lo pongo así como muy luchar contra el framework, pero se hila mucho con el desconocimiento. Creo que muchas veces se reinventa la rueda o se hace mal uso de Library porque realmente no se sabe lo que hay, o no hay tiempo, o no se gasta el tiempo en echarle un vistazo a la Developer Network o demás. Probablemente antes la documentación en Library no fuese lo mejor del mundo, pero mi opinión es que la nueva versión se ha dado un salto adelante absolutamente bestial. Y si vais a la Developer Network, está absolutamente todo. ¿Os habéis encontrado cosas como estas? De decir, joder, pero si esto, hombre, que eras un portlet y ya está, ¿no? Por internet decían que Miguel Ángel se ha encontrado un portal entero montado con los contenidos en plantillas en lugar de web content. ¡Wow! Y el web content en blanco. O sea que... No está mal eso tampoco. Gente creativa, sí, hay gente que... Había desde soporte también un caso chulo de un cliente que había creado un portlet por cada contenido que tenían que crear. Bueno, Dios, algo ahí que dices, ¿por qué? Vale, no luchéis contra el framework. Esto no quiere decir que no hagáis las cosas a vuestra manera, ¿vale? Pero mi sugerencia sería, antes de acometer algo, pensar si os damos algo para solucionar eso. Si hay alguna herramienta, si hay algún framework, si hay alguna aplicación que os solucione la vida, ¿vale? Porque probablemente va a ser mucho más fácil que cualquier solución a medida que vosotros hagáis. A veces no queda otra opción y hay que pegar una patada al último guerrero. Vale, rendimiento. Esto lo ha sacado Bogdan antes, pero tenemos dos cosas que vemos en clientes que afectan mucho al rendimiento, ¿vale? El uso de Dynamic Queries. No hagáis llorar al Capitán Picard, ¿vale? No os decimos que no las uséis. A veces es completamente lícito usarlas. No queda otra a veces que usar Dynamic Queries. Pero, como ha dicho Bogdan, ser conscientes de que no se cachean, ¿vale? Y esto tiene una penalización en rendimiento. Al hilo de eso, usar cachés, ¿vale? Si podéis utilizar las cachés, fantástico, vais a mejorar el rendimiento. ¿Vale? ¿Os habéis encontrado cosas de estas? ¿No mucho? Sí, alguna vez. Las custom queries se cachean. Toma. Pregunta. ¿Las custom queries se cachean o no? Como las dynamic queries.
En las Dynamic Queries seguro que no, y las Custom Queries, las Custom SQL, pues la verdad es que no lo sé, así de cabeza. ¿Sabéis alguno? Yo creo que no, tampoco, es lo que me dice el instinto, pero... Y aparte tienes que reiniciar entonces. Sí. ¿Algo más os habéis encontrado por ahí? En cuanto a rendimiento, que digas, ¡Dios! Pues estas otras dos cosas nos hemos encontrado nosotros habitualmente en clientes, ¿no? Llamadas -1, En métodos que tienen paginación, decir, ¿para qué? La paginación es de cobardes. Si tengo dos elementos. Y 2 años después se dan cuenta de que hay 15.000 y se va a la mierda todo, ¿no? Siempre que podáis, utilizar paginación, aunque el sentido lógico os diga que en este momento no hace falta, ¿vale? No somos adivinos, no podemos predecir el futuro y no sabemos qué tamaño van a tener las entidades dentro de 5 años, 10, 20, ojalá. ¿Habéis visto esto alguna vez? ¿Y os ha afectado en algún momento? ¿Sí? De hecho, me da vergüenza reconocerlo, pero yo lo acabo de hacer en el proyecto. ¡Ya! Un aplauso para Bogdan. ¡Bien! Porque dice, preguntamos, aquí no van a haber muchos, si no decimos paginación, obviamente. No, que no va a haber. Pues ahí está, así está. No, dice, era una entidad que dice, no va a llegar a 20 esto, por ejemplo, para dar un número. Pues nada, no hacemos nada. Yo tenía un compañero que decía lo de House, la gente siempre miente. Eso es, el corolario de esta slide podría ser, nunca te fíes del cliente. ¿Vale? Aunque te diga, nah. Es un problema para el Bogdan del futuro, también es eso. Vale. Otra cosa que hemos visto que suele afectar al rendimiento son el permission checking, ¿vale? Hemos visto en muchos sitios que se recuperan todos los roles, se iteran, se comprueba si el usuario tiene ese rol y demás, ¿vale? Esto penaliza seriamente el rendimiento. Lo suyo es utilizar el permission checker. Veo medias sonrisas y no queriendo asumir la realidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguno lo habéis hecho esto? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues que sepáis que la recomendación es utilizar el permission checker. Y dentro del permission checker, si vais a utilizar el mismo permiso varias veces, asignarlo a una variable y utilizadla, ¿vale? No llaméis el permission checker, es mejor que iterar los roles, pero no es gratis tampoco, ¿vale? Servicios. Remoto versus local. ¿Qué me podéis decir de esto? Yo siempre que he hecho algún servicio local por defecto, a menos que requerimiento a corto plazo o medio plazo vaya a ser acceso remoto, pero si no... Vale. ¿Qué más puede dar una perspectiva sobre el uso de servicios remotos o locales? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre servicios remotos y locales? Hay una diferencia fundamental, básicamente, entre servicios remotos y locales. Hombre, fundamental es que uno sea de remoto y otro local. O sea, más que eso. No tiene por qué, no tiene por qué. Bueno, la diferencia principal es que los servicios remotos tienen permission checking, ¿vale? Y los locales no. ¿Vale? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque mi recomendación sería justo la contraria. Intentad utilizar primero los servicios remotos y si no encontráis, entonces utilicéis servicios locales. Si hay algún método que no esté, tendréis que mirarlo, ¿vale? Intentar recubrirlo con un servicio y de todas maneras, antes de llamar a un servicio local, si podéis hacer permission checking, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos el local service, por ejemplo, que tiene un group ID y si por lo que sea se nos cuela un group ID distinto, pues podemos estar mostrando al usuario información que no le toca.
¿vale? Porque eso no se comprueba. Al hilo de esto... Sobre todo para cuando se hace uso de los que ya te da proporciona Liferay. Eso es, sí. Porque ya vienen con el permission checking ese metido. Si los vuestros, tenéis que poner vosotros el permission checking en el remote, pero... Eso es, si hacéis con... Sobre todo para los que todos los clases de servicios si ya tienen Liferay ahí a vuestra disposición, pues... alguna es lo que dice, ¿vale? Vale, correcto. Al hilo de esto, supongo que los conocéis, pero hay cuando se ejecuta el Service Builder se genera una serie de finders, dependiendo de cómo sea la entidad, que se llaman filter find by. No sé si los habéis visto. Los habéis visto, pero hay, ¿no? Vale, estos filter find by tienen permission checking por debajo, ¿vale? O sea que se pueden utilizar. También, si vuestra entidad incorpora, tengo aquí la chuleta, una primary key primitiva, tiene el resource actions, en el resource actions el default XML con los permisos, tiene user ID, group ID, y el finder que queremos exponer tiene group ID, se va a generar un filter find by, ¿vale? Y esto os va a permitir usar permission checking en ese método. Así que recomendación, si podéis utilizar remoto, guay. Temas. Temas hay mucha cosa que puede salir mal, ¿vale? Y o no. ¿Vale? Entonces, por esto, be careful, tener cuidadín. Hemos visto en ocasiones mucha lógica metida en los temas. En el portal normal, empezar a llamar a servicios, y si hago esto, si no, si hago lo otro, y Bogdan se ríe así por abajo. ¿Vale? Esto no quiere decir que esté mal per se, igual es absolutamente necesario, depende del caso de uso, pero si empezamos a ver mucha lógica en los FTLs y demás, probablemente no sea el sitio indicado para hacerlo, ¿vale? Probablemente haya otra manera mejor de hacerlo. Lo mismo con el contenido embebido, cuidado cómo lo embebemos, cuidado con los IDs de contenido que cambian si hacéis export de LARS y imports en otros entornos. Esto se puede resolver de otras maneras, ¿vale? Con categorías, con tags, de alguna manera. De la misma manera, cuidado con portlets embebidos. ¿Qué cosas? ¿Os habéis encontrado así barbaridades en el tema también? Cosas que decís, sí, Dios, ha levantado la mano como un tiro. Es que ahora que has comentado lo de los temas, se me ha venido como mala práctica un tema que inicialmente tenía varios sistemas, no muchos, pero que ha ido engordando y engordando, tiene ya más de 10. Y para hacer una modificación en uno y desplegarlo, requiere una compilación de más de 3 horas. ¡Hola! Pues eso sí, eso es una definición de mala práctica o error. Sí, esta cosa de tener cosas dentro de cosas está muy bien si tiene sentido, pero hay veces que se va un poco de madre, ¿no? También en los temas nuevos de Liferay ha cambiado la arquitectura JavaScript mucho. ¿Eso lo sabéis? ¿Habéis echado un vistacillo? No. Bueno, pues la carga de JS se ha cambiado, ¿vale? Hay un módulo por ahí, el AMD Loader, que se encarga de cargar los módulos JS, entonces ya no es tan sencillo como hacer un include en el header y a tomar, ¿vale? Muchas cosas pueden salir mal en el tema, be careful. Como nos dice el tío Ben, el tío de Spiderman, con los ADTs tienen un gran poder, son súper potentes, vamos a hacer un huevo de cosas, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Primera cosa que no hay que olvidar, son código en base de datos. Si cualquiera os dice que desarrolléis código para meterlo en base de datos y que a partir de ahí funciona, ¿qué le diríais? Ojo con eso, ¿no? Es una herramienta muy potente, pero no deja de ser código en base de datos. Con los ADT suele pasar muy a menudo, como ese meme que hay por ahí de en este proyecto lo voy a hacer todo bien. Esto es un campo virgen, perfecto, voy a seguir todas las buenas prácticas, y 2 meses después te encuentras con un armatoste que dices, Dios mío, ¿cómo he llegado a este punto, ¿no? Con los ADTs puede pasar cosas parecidas. Piensas que es un caso de uso sencillo, te empiezan a decir cosas,
empiezas a meter llamadas a servicios, iteras, y al final te queda un ADT de 500 millones de líneas, que eso no se sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Habéis visto cosas de estas? ¿Cuál es vuestra cosa con los ADTs? ¿Habéis usado ADTs? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué los habéis utilizado, por ejemplo? Por aquí. Da igual, creo que va a ser el mismo caso para plantillas para el portlet de blogs. Pues cambiar, vamos, mucho la funcionalidad, entonces llegas a tener varias plantillas con varias líneas de código que básicamente no debería estar ahí, que es lo que ocurre, pues mucha lógica ahí y no debería estar ahí. ¿Y dónde debería estar? ¿O qué habrías hecho ahora con retrospectiva? Pues mira, exactamente no sé cómo debería estar, pero sé que no debería estar ahí. Entonces me imagino que algún portlet que sirva, o algún servicio o algo que sirva la lógica ya hecha, y consultar esa variable y ya está. Esa es una fantástica recomendación, ¿vale? Si al final os encontráis llamando a muchos servicios, recuperando lo que te devuelve ese servicio, llamando a otro, que tienes que llamar a otro para al final recuperar el file entry ID que no sé qué, eso lo podéis encapsular en un solo servicio que os ejecute toda esa lógica de negocio, ¿vale? Si tenéis que hacer lógica de negocio, no metáis 17 millones de cosas en el ADT. Pensar que si se puede encapsular en un servicio es más fácilmente gestionable. Edu, te veo... No te ha gustado mi comentario? Sí. Vale. Esa puede ser una recomendación. También, si el caso de uso es suficientemente complejo, igual tiene sentido hacer un portlet, ¿vale? Con esa lógica. ¿Vale? Esto sí que lo hemos visto, ¿vale? Y al final el procedimiento de pase de entornos de ADTs pues no deja de ser código en base de datos, que si se puede no abusar de ello, mejor. Vale, esta es otra cosa que hemos visto también en cuanto a rendimiento, ¿vale? Llamadas a servicios web externos que no responden nunca. Entonces se queda el hilo ahí pillado, llega otra, se queda el hilo ahí pillado, llega otra, se queda el hilo ahí pillado, ¿vale? Siempre tratad de, si trabajáis con servicios web externos, que me imagino que será el pan vuestro de cada día, que los timeouts estén controlados, ¿vale? Que tengáis unos timeouts, que se cierren adecuadamente las sesiones y demás. Ese enlace de ahí es a Hystrix, que es un framework de Netflix que ellos utilizan mucho para microservicios y para gestionar el failover, ¿vale? Cuando hay un clúster de servicios disperso por ahí, pues qué ocurre si uno se cae, tengo que apuntar a otro, no, tengo que pararme, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Os habéis encontrado con esto? ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Llamáis a servicios web o ya eso no se lleva? Sí, ¿no? Sigue habiendo por ahí más servicios web SOAP o REST o como... ¿SOAP? Yo creo que la mayoría son REST ahora, pero sí que... Pero todavía quedan algunos valientes, ¿no? ¿Os habéis encontrado con esto en concreto? Alguna vez, ¿no? Bueno, nosotros sí que lo hemos visto en clientes, ¿vale? Sobre todo en clientes empresariales, en clientes empresariales que tienen su backend delegado en otros sistemas y se accede por servicios web, pues a veces pasan estas cosas, ¿vale? El GIF es bastante explicativo, ¿vale? Un JSP no es el sitio para hacer llamadas a servicios. El patrón MVC está por algo, y la vista es la vista. Aunque JSP podamos meter ahí maravillas, esto ya no es nada nuevo. No es el sitio para hacerlo, ¿vale? Si utilizáis el LiveRay MVC Portlet, están las clases de acción, están las clases de render, que es donde se tienen que hacer las llamadas a servicios, ¿vale? Es muy difícil mantener algo si tiene llamadas a servicios en JSPs. ¿Lo habéis visto esto? ¿Sois culpables de hacerlo? No. ¿Eh? La culpa es de otro, ¿no? Cuando llegué estaba así. Yo lo he dejado funcionando y cuando llegué estaba así. Esas son las máximas de ingeniería del software, ¿no?
Vale, pues hasta aquí los errores comunes. ¿Os habéis encontrado algo más? ¿Qué se os ocurre? Pues Igual. en los temas, las mayorías no comprueban los campos personalizados, entonces si existen o no. Entonces desplegas el tema y... Tasca. Sí, eso suele pasar también, es bastante habitual. Que no estén precargados los campos o lo que sea y casca. ¿Qué más? Y cosas no tanto de código, sino de metodología, por ejemplo, que os habéis encontrado cosas que decís, Dios, esto se puede mejorar y mucho. Yo, por ejemplo, he encontrado... Pues yo no sé si sea bueno o malo, pero yo me he encontrado ahora mismo en el proyecto que estoy. Todos son muchos sites distintos, pero cada uno tiene su entorno de extensión. Entonces, cuando quieres tocar una cosa, es un Harry, pero Harry gordo. Pero gordo. Pero muy gordo. Pero sí. gordo. Y se rompe todo y es Los ex, maravilloso. si no queda otro remedio, pero debe ser el ultimísimo recurso. ¿Vale? Porque al final estás tocando el código fuente de library, que cualquier cosa, cualquier actualización te lo puede romper. ¿Qué más cosas? ¿Habéis desarrollado hooks? ¿Sí? ¿Qué tal? Depende de lo que hay que hacer, ¿no? También los hooks es un sitio... ¿no? Es un sitio problemático, ¿vale? Ahora Dani os contará qué cosas hay que hacer en los hooks. Y bueno, por mi parte, ya está. Si no tenéis ningún comentario, os dejo con Dani, que os va a hablar de buenas prácticas. Gracias. ¿Funciona? Sí. No, es la misma presentación. Es la que está en el Drive, ¿no? Porque sí, digo, añadí una cosa ahí. Ahí en grande. Bueno, esta parte de buenas prácticas está un poco centrada además en Liferay 7 y por lo que veo no hay mucha gente aquí de momento trabajando con Liferay 7, entonces a lo mejor hay algunas partes que de momento no las vais a ver muy claras, pero bueno, intentaremos generalizarlo lo máximo posible también para que se puedan aprovechar para también desarrollos para Liferay 6. Justo esta primera no. Pero bueno, para los que estáis ya mirando ya cosas de Liferay 7, OSI, etcétera, pues tener claros los conceptos, y ya no solo los conceptos, sino las ventajas de hacer dedicar un tiempo bien a cómo vas a diseñar, cómo vas a, digamos, a distribuir o estructurar tus desarrollos en los diferentes módulos con todas las capacidades que te da OSI, pues va a redundar en que nos vamos a poder aprovechar de todas esas ventajas, ¿vale? Que solemos vender cuando hablamos del enfoque modular a la hora de los desarrollos, como son una mayor reusabilidad, ¿vale? En comparación con un desarrollo más tradicional como puede ser el de Liferay 6, ¿no? Que se basa en aplicaciones web empaquetadas de forma tradicional en WARs, en las que por ejemplo, la reusabilidad de vuestros desarrollos, de vuestros servicios, de vuestras utilidades, funcionalidades, pues es un poco más engorrosa de llevar, digamos, al total de la plataforma,
que es una de las barreras que, por ejemplo, rompe OSGI y su enfoque modular, ya que, como decía antes Ibai, nuestros desarrollos ahora se van a poder ver incluso como librerías, en las que pues nosotros, por ejemplo, desarrollamos un nuevo servicio que ataca pues al servicio web de las nóminas de la empresa, de lo que sea, y ese servicio, ese desarrollo, solo vamos a tener que hacer una vez, desplegarlo, y después vamos a poder utilizarlo desde cualquier otro sitio prácticamente de la aplicación, pero teniendo un punto único de digamos de compartición. Todos van a estar utilizando, digamos, la misma versión, la misma lógica, que si cambiamos, evolucionamos, etcétera, pues no se van a ver afectados. No vamos a tener que coger nuestros WAS, volver a meterle la nueva versión de librería, volver a empaquetarlos, volver a desplegarlos, etcétera. Tenemos también las ventajas del dinamismo que nos da OSGI, como esa sopa ahí de módulos que en cualquier momento podemos echar más, quitar, poner, cambiar, actualizar, etcétera, sin, bueno, en un mundo ideal, sin muchos efectos secundarios por ahí en el resto de nuestra plataforma, pero bueno, en realidad muchos menos que con el desarrollo tradicional de un enfoque un poco más monolítico o menos modular, como puede ser el Liferay 6. La gestión de las dependencias, que también hablaba antes Ibai, es clave también en todo esto. Entonces, la buena práctica que se propone es, pues eso, dedicarle y aprender a cómo dividir nuestros desarrollos bien en módulos para después fomentar esa reusabilidad, ese dinamismo, esa capacidad de mantener diferentes versiones, incluso a lo mejor pues de una librería, de un servicio en paralelo, para poder, por ejemplo, simultanear pues desarrollos antiguos con otros más nuevos que se van haciendo y tener un time to market pues mucho más corto, en el que no hay que esperar a que toda la aplicación o una parte grande de un evolutivo esté listo para poder soltarlo o entregarlo, sino que vamos a poder hacer entregas más pequeñas con las que mantener ahí pues contento al cliente, ya que bueno, los clientes pues van a ver pues cambios y mejoras mucho más rápido que hasta ahora, que a lo mejor hay que esperar pues un poco más a la hora de entregar una release. Y todos esos ventajas más del mundo de los negocios, de time to market y tal, pues en realidad tienen una base tecnológica que nos la da pues este enfoque modular gracias a OSGI. Vale, entonces, como buena práctica de abrazar la modularidad, una vez que nos metamos ya en proyectos de Liferay 7, que como sabéis, o si no lo sabéis, Hola, hola. Sí, ya está. Bueno, eso, que la Liferay tampoco quería romper ahí con el pasado de forma radical y digamos que en Liferay 7 se sigue soportando desarrollar, digamos, a la manera tradicional a la que hacéis ahora con 6.2, en hacer vuestros wars sin mucha cosa de OSGI, alguna, pero con poca cosa, y mantener ese enfoque tradicional se sigue soportando, ¿vale? Y incluso pues en ciertos casos de migraciones de 6.2 a 7 y tal, pues en ese interín entre pues que hay que sacar rápido la migración, el portal, sitio web, lo que sea con la nueva versión, pero no tenemos tiempo para hacer todo este ejercicio de, digamos, ya que estamos cambiando de arquitectura, pues aprovecharnos de todas sus ventajas, pues todo eso se sigue soportando, pero lo que
recomendamos nosotros es que, aunque sea poco a poco, pero ir abrazando pues la modularidad, y no de cualquier manera, sino pues con un planteamiento correcto, ¿vale? Otros sin pilas. Sí, ahora sí. Vale, al hilo de esto, yo quería preguntaros si alguno de los que habéis trabajado ya con LiveRay 7, ¿cuál ha sido vuestro enfoque en esto? ¿Os ha tocado migrar algo o habéis partido de cero y habéis hecho un enfoque modular o cómo habéis hecho? En mi caso ha sido a partir de cero y hemos enfocado modularizar lo máximo posible que nos han dejado, porque al principio el arquitecto de ahí decía no, que quiero que cada módulo sea independiente, que no tenga dependencia. Digo, pues entonces ¿para qué quieres LiveRay 7? Digo, vale. Claro. Entonces, pues sí, pues si queréis un ejemplo de así sencillo de modularidad, pues teníamos varios portlets que utilizaban paginación, que ya hemos hablado. Entonces lo que hicimos fue una API que tenías tú lo que era el JavaScript y tal, lo metías en tu portlet y luego la parte del módulo de la paginación se encargaba de hacer la paginación, servirte las páginas, cuántos elementos hay, hacer toda la lógica, y lo hicimos así, por ejemplo. ¿Era un servicio? Sí, era un servicio de OSGI y se utilizaba en cada portlet que la necesitaba. ¿Que teníais otros portlets que eran portlets web que utilizaban sí, exactamente, sí. Por ahí. Bueno, como dice Bogdan, esto si lo aterrizas con servicios, con hacerte ahí, digamos, toda tu capa de APIs de tu aplicación, que es un concepto también que está muy de moda últimamente, esa apificación de los sistemas, ¿no? De poner una capa que te exponga todos esos datos que estás gestionando para que después pues los use pues un portlet o un servicio que hace informes, o ponerlos de forma exponerlo de forma de servicios web para que otras aplicaciones externas consuman tu lógica, tus datos, etcétera, y todo eso nos lo permite también OSGI de una manera, eso engancha con lo de la reusabilidad, de que tú solo haces una vez, haces tus servicios con Service Builder o con lo que sea, los empaquetas como módulos OSGI, los despliegas en el contenedor OSGI, y a partir de ese momento, digamos, ya cualquiera, ya sea un portlet, ya sea un servicio web, ya sea pues un servicio de reporting, etcétera, pues puede utilizar tu API, ¿vale? Es una manera muy fácil y muy rápida de, digamos, de apificar tu plataforma. A mí me gusta decir que el concepto de aplicación con el enfoque OSGI es virtual. O sea, en aplicaciones Java tradicionales o portlets tradicionales, tienes tu portlet, tiene todo, a lo mejor utiliza algún servicio que está en otro lado, pero suele estar autocontenido, toda la funcionalidad ahí. Eso es. En OSGI, tu aplicación puede tener dos portlets, un servicio, utilizar otro servicio de por ahí, llamar unos comandos que están en otro módulo y demás. O sea, es un poco lo que está en tu cabeza. ¿Cómo se empaqueta eso? Es una película diferente. Tú al final tienes unos módulos desplegados que tienen dependencias entre sí, ¿vale? Y eso es, a mí me parece súper potente, súper guay. Ese concepto de componer, pues tienes por ahí ya herramientas tal y compones tu aplicación, pues con cosas nuevas que a lo mejor tú haces, pero aprovechándote ya de todo lo que está hecho, como por ejemplo todos los servicios ya que te da LiveRay, pues de servicios de usuarios, de permisos, de contenidos, de búsqueda, de lo que sea. Aparte de por aquí, ¿quién más ha utilizado OSGI? Creo que tú, ¿no? Pate. ¿El resto? ¿Ninguno? ¿Pero porque estáis en 6.2? ¿Porque no...? ¿Y conocéis OSGI? De oídas. Porque antes tú decías que cuesta adaptarse, pero ¿le has visto el beneficio a OSGI? Porque has...
quizás para verle un poco el beneficio también la curva de aprendizaje, o sea, llega un momento en que se lo vas a ver, pero hasta que lo ves es cambiar el chip totalmente, y más si estás acostumbrado a hacerlo en 6.2. Entonces, creo que hasta que le ves un poco la utilidad, tardas. A mí particularmente no, porque me gustan los retos, pero sí que es verdad que es un lavado de imagen total. Entonces, si estás acostumbrado a hacer algo, cambiar el chip también cuesta. Para ese tema de motivación, por eso intentaba recalcar las ventajas que vas a obtener una vez que has pasado esa curva de aprendizaje y eres capaz de ya de manejarte con soltura y tal. También he de decir que yo he estado trabajando con otros gestores, entonces la idea de quizás componentes, módulos y demás, pues también las traía un poco de serie, ¿no? Entonces, bueno, no me resulta tan raro, pero sí que es verdad que la metodología es totalmente distinta, entonces eso lleva a una curva de aprendizaje bastante que tienes que adaptar. Es un enfoque, un paradigma totalmente Creo que también diferente. cambia mucho de si lo que vas a hacer es algo nuevo desde cero o si es una migración y adaptación de la 6.2. También. Creo que ahí también se complica más, porque al final tienes que cambiar el chip a lo nuevo y además adaptar lo que ya has hecho antes a lo nuevo. Entonces, ahí ya es un poco doble tarea. Eso preguntaba yo si algunos habéis encontrado con ese caso, ¿no?, de tener que migrar un portlet existente a DXP y cómo lo habíais hecho, porque cambia mucho si decidís hacerlo como dice Dani, yo lo empaqueto como está y funciona, o decís, no, lo voy a reescribir y va a ser OSGI y lo voy a descomponer en módulos y demás. En tu caso... Claro, pero también en ese momento te planteas, ¿hasta qué punto me trae cuenta utilizarlo? Porque si puedes, y por tiempos o por proyectos te permite hacer una migración, es muchísimo mejor. Al final, si lo piensas, por ejemplo, el tema del SDK y demás, va a tender a desaparecer. Entonces, como solución temporal, sí, pero tampoco me soluciona el que tenga que aprender a hacer las cosas de nuevo, ni que el resto de proyectos que no voy a migrarlos lo tenga que hacer. Entonces, cuando antes empieces, si puedes, porque sabemos que no siempre en los proyectos se tiene tiempo, se permite, entonces, si puedes hacerlo cuanto antes, pienso que es mejor migrarlo que es mejor, pero utilizar. depende, como dices, de la tipología del claro. proyecto. Si a lo mejor es un proyecto pequeñito que no va a tener mucho más recorrido, pero si es algo eso que... también, coste-beneficio, claro. hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno. Aquí esto es más un poco, lo orientamos un poco más a empezar proyectos de cero, claro. De migraciones, bueno, eso es otro día, ¿no? Es otro mundo. Hay otro día que va de migraciones, ¿no? Hoy no. Es verdad, ya tuvisteis uno, sí, es verdad. Porque eso también hay herramientas para ayudar en la migración y todo eso. Yo me he leído la documentación sobre OSGI y el Hello World varias veces, porque he intentado los proyectos que tenía en 6.2, pues coger un caso pequeñito y decir, venga, voy a intentar hacerlo desde cero con OSGI. Y no he sido capaz de saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora la mayor parte de desarrollos que hago son con JSF, ¿no? Y entonces me planteo, vale, ¿cómo lo migro a OSGI? ¿Dónde van las vistas? ¿Y el face config? ¿Y qué hago con la parte de negocio? Y el service builder, todas las clases, donde... Y me he leído varias veces la documentación para ver si encuentro un atisbo de un ejemplo, una inspiración, pero al final acabo desistiendo. Entonces, algún día, cuando tenga más tiempo, pues tal vez... Sí, es verdad que sí, el cambio es importante. Lo bueno es que, por ejemplo, las plantillas esas que hablamos antes de Blade, en concreto, por ejemplo, la de Service Builder, ya... la plantilla de creación de un nuevo proyecto ya te da la buena práctica de modularización ya hecha. Por ejemplo, ya pues cuando generes tu servicio a partir del service XML, que eso no cambia, pues ya te va a generar dos módulos, va a haber un módulo que eso va a tener las APIs y otro que va a tener las implementaciones, tal. También te van dando un poco una guía de cómo pues ir modularizando tus desarrollos. Y bueno, del Hello World pues el Live Workspace también te da muchas facilidades también para eso, porque parte de los scripts con los que vienen enriquecidos el Live Workspace es que ya hace uso de ciertas herramientas que cuando tú vayas a generar tus módulos GI pues te automatiza cierto tipo de cosas, como por ejemplo todos los módulos OSGI que son HARS pues tienen que llevar un manifest dentro, típico manifest que identifica ese módulo, pues ya hay una herramienta que te lo genera automáticamente, más o menos. Pero sí, entiendo que solo en tu casa hay un poco, pues,
Y además añadir que hace frío. ¿Pero has seguido la documentación de OSGI o la de Liferay en dev.liferay.com? ¿Sí? Pues eso en teoría, o sea, hay ejemplos bastante. De hecho, en los Blade Samples hay un mogollón de cosas, de este tipo de cosas. Hay un portlet de Service Builder ya montado, creo que hay un ejemplo de JSF también, sí. Pero es que particularmente el caso de pues los igual... Blade Samples se van actualizando y se van añadiendo cosas regularmente, ¿vale? O sea que utilizarlo. Y además, particularmente el caso de JSF es complicado, ¿vale? Porque tiene una estructura muy particular que no es tan fácil logificar, o sea que es el caso difícil, ¿vale? Por eso preguntaba lo de OSGI, si le ves el beneficio, porque realmente lo tiene y sobre todo cuanto más grande es lo que estás haciendo y más lo puedes modularizar, más beneficio tiene, pero no sé si siempre se ve. Vale, entonces, los que estáis con 6.2, ¿creéis que el no pasar a 7 puede algo tener... ¿Hay algo de miedo el hecho de pasar a 7 por el hecho de que viene OSGI o eso es algo completamente distinto? Sí que hay miedo. Rotundamente. O sea, normalmente probablemente al que tenga que tomar la decisión de pasar a un 7, si viene de negocio, no va a mirar eso. No sé si va a valorar el posible desconocimiento, pero... Tiene miedo que se le acabe el soporte, ¿no? No, a veces sí. A veces una de las cosas que dicen, no, es que es una nueva tecnología y esto tiene una curva de aprendizaje, y dice, olvídalo. Entonces, igual, pues eso, hay que ponerle más cariño en anunciar, oye, que tenemos el Blade, o podemos tratar de compartir aquí más casos para facilitar esa curva de aprendizaje, no lo sé. Por ejemplo, hemos comenzado un proyecto con la 7.0 y de momento lo único que hemos hecho es simplemente temas, apariencia, jugar mucho con los ADTs, con estructuras, templates para todo el contenido web y digamos que es una web simplemente informativa bastante amplia, pero bueno, mucho trabajar con contenido web. Y ha sido el para tomar la primera vía de contacto con 7.0. Estuvimos a punto de comenzar otro proyecto con la 7.0, pero requería mucho desarrollo y dijimos no, vamos a hacerlo en la 6.2 y no nos metemos con esto porque viendo el cambio de arriba a abajo nos iba a suponer a lo mejor un aprendizaje demasiado duro y no íbamos a conseguir llevar el proyecto a éxito. Entonces seguimos con la 6.2. Pero yo creo que es una barrera importante para comenzar nuevos proyectos con la 7.0. Vale, seguimos, ¿no? Porque si no vamos a quedar aquí. Bueno, ¿alguien conoce algún otro software que esté hecho con OSGI, aparte de Liferay? Eclipse, que está hecho Eclipse, venga. Premio para Bogdan. Punto para Eclipse. Bueno, testing. Bueno, simplemente por recalcar que bueno, pues que idealmente pues todos los desarrollos deberían ir acompañados de sus pruebas unitarias, si sea el caso, de integración, si ya son unos desarrollos pues un poco más, digamos, con más dependencias. Y bueno, comentar que Liferay, bueno, desarrolla una extensión para Arquillian que te facilita, pues, a la hora de ejecutar, pues, test de integración. Pues ya es una herramienta que ya te va a levantar, bueno, pues un servidor aparte y tal, contra el que hacer tus test de integración. El GIF es la diferencia entre un test unitario y un test de integración, ¿vale? El cerrojo funciona perfectamente, hace lo que se supone que tiene que hacer, pero si abres la puerta no está bloqueando nada, ¿no? Entonces, para mí esto es lo interesante. Los test unitarios están muy bien. Mi consejo es incluirlos siempre que podáis. Hay herramientas de mocking como Mockito, PowerMock, que facilitan mucho las cosas, se hacen muy rápido. Te garantizan que tu API cuando se rompe te va a cantar, pero no son infalibles, ¿vale? Si tenéis tiempo, si tenéis el proceso maduro de desarrollo, avanzad con los de integración. Arquillian nos puede ayudar en esto
Y si ya queréis un control absoluto de vuestra aplicación y vuestros tests, los tests funcionales son los más exhaustivos, los que os va a garantizar que vuestra aplicación hace exactamente lo que se supone que tiene que hacer. También son los que cuesta más hacer, ¿vale? Son los que más tiempo requieren para ejecutar. Mi consejo sería ese. Intentar siempre incluir test unitarios y en función de vuestro tiempo, madurez y disponibilidad, acometáis el resto. ¿A quién le gusta la parte de testing aquí? David. Confesiones. Sí. Lo digo porque al final siempre acaba siendo como más un engorro ahí. A ver, yo tengo... lo que pasa es que al final es como lo de los beneficios que te da. Son tantos. Sí, no, eso está claro. Yo tengo, mira, tengo una anécdota. Hace mucho me pasó con un compañero y el típico no tenía que ver con Liferay, pero en el propio desarrollo tuvimos que liberar una versión de una librería que iba a utilizar otra gente, y el prototipo que tenían construido con esta librería, bueno, pues hicieron unos cambios, nosotros liberamos nuestra versión y porque lo liberamos y al ejecutar la batería de pruebas unitarias vimos un caso que nos habíamos dejado. Si eso llega a liberar, porque íbamos con las prisas típicas de oye, pues esto lo tenemos que liberar porque mañana empiezan a utilizarlo, nos costó identificarlo eso, nada, porque saltaron las pruebas, lo corregimos, lo liberamos y nos fuimos a casa con la confianza de saber, dice, bueno, pues mañana tenemos una cierta garantía de que no nos va a explotar en la cara. Es posible que salgan errores, pero no te va a explotar en la cara por donde menos se espera. Y me acuerdo que cuando nos íbamos a casa, el compañero con el que me iba para casa dijo, y le salió del fondo del alma, de hecho lo he dicho en más de algún curso y en más de alguna, le salió del fondo del alma, porque dice, de verdad que si no trabajase yo con pruebas, o sea, para mí venir a trabajar trabajar sin pruebas sería igual de incómodo que venir a trabajar a la oficina desnudo. O sea, y lo decía de verdad convencido, porque la seguridad que te daba el testing, y una vez que luego coges ese hábito, o sea, puede parecer un rollo al principio, o sobre todo cuando se hace mal, cuando dices, no, es que me han dicho que tengo que tener no sé cuántos tests mínimo, y entonces los empiezas a hacer al final, y entonces, aparte de que son inútiles, es un coñazo. No. Pero si te acostumbras a tenerlo como parte de... No te digo que todo, no estoy hablando de tener coberturas muy altas, pero sí las partes que te preocupan, al final, a mí me encanta, yo soy un enamorado. O sea... Venga, hacerle caso a David. Vale, lo siguiente, que lo que vamos a hablar, también es muy Liferay 7, más que Liferay 6, y también viene un poco a no pelarte con el framework, no reinventar la rueda. En Liferay 7 se ha hecho bastante esfuerzo en llenarlo de puntos de extensión para que cuando tengamos que customizar el comportamiento de la plataforma, personalizar, extender pues ciertas funcionalidades, pues tenemos muchos puntos de extensión para hacerlo de una manera muy, digamos, muy quirúrgica, muy limpia. Vale, pues por ejemplo podemos extender un servicio con un service wrapper, por ejemplo, que sería un punto de extensión, y son extensiones que claro, van a ser pues módulos OSGI que tú la vas a soltar ahí y de una manera muy limpia, sin, digamos, tocar lo que estás extendiendo, que muchas veces son pues partes del life del producto que son susceptibles de que mañana salga un nuevo fishpack, cambie algo, y si la extensión que había hecho pues era más guarrilla ahí, había cogido el código, lo había cambiado, lo había vuelto a poner y tal, pues todos estos puntos de extensión nos facilitan pues personalizar el producto, pero a la vez siendo inmunes a futuras extensiones. Vale, aquí el tema es, vale, ¿y qué puntos de extensión hay? ¿Cómo los encuentro? Bueno, pues por ejemplo Edu, que está aquí, escribió ahí una magnífica entrada en su blog dando muchas pautas para cómo encontrar pues el punto de extensión que necesito para hacer lo que yo quiero. Pues desde sobreescribir una JSP, vale, todo lo que antes se hacía con hooks en 6.2, o lo que se hace con hooks, perdón, pues para muchas de esas extensiones ahora hay un punto de extensión que ya no va a ser pues un hook en un war y tal, sino que va a ser pues un módulo GI, en el que pues básicamente un punto de extensión es un API, una interfaz, una clase Java, vale, que tenemos que implementar y componentizar y soltar ahí en nuestro contenedor GI
Y ya en muchos de los casos automáticamente pues esa extensión que estamos haciendo, ya sea pues quiero cambiar la forma en la que Liferay pues crea los usuarios, pues me hago un service wrapper, cambio solo ese metodito que me interesa, lo suelto, es algo muy rápido y muy seguro, que suelto ahí y ya estoy pues ampliando, digamos, la lógica de negocio de la plataforma hacia mis requisitos. Y eso, para encontrarlos, pues tenéis ahí, por ejemplo, pues no voy a ir todo uno por uno porque son muchos, pero bueno, en el post de Edu y en ciertas páginas de la documentación de Liferay, pues tenéis ahí pues pautas para saber cuál es el punto de extensión que necesito para lo que yo quiero. Bueno, esta sí que ya es una recomendación genérica y general para cualquier versión de Liferay, y es la de que antes de aplicar pues un parche, revisar mis desarrollos, mis extensiones, por si acaso pues ese Fishpack pues o ese Security Pack pues cambia algo que yo estaba modificando y tal, para que una vez que aplique el parche no se me rompa ahí toda la plataforma. Esto de la gestión de la configuración también es un poco muy Liferay 7, ya que bueno, en 6.2 para todo el tema de la configuración de la plataforma y de los policies y tal, pues se basa todo mucho en archivos properties, ¿no? En el Portal Properties mítico, que es muy estático, que si cambiamos algo, pues tenemos que volver a parar el servidor, volver a arrancar para llevar los cambios a mis instancias. Y desde Liferay 7 se introduce una nueva posibilidad de configuración, que supongo que conocéis, Bogdan, tú que no sé cómo te llamas, Alicia, que se llama config admin, ¿vale? Que nos permite cambiar esas configuraciones de forma dinámica, ya que esa configuración se va a guardar en base de datos, ¿vale? No va a estar en un properties ahí. Y hay unos archivitos que podemos soltar y que nos cambian la configuración automáticamente, igual que cuando soltamos un módulo. Y la buena práctica aquí, a lo mejor vosotros lo veis más claro, que habéis trabajado en Liferay 7, es que cuando tenemos un desarrollo, por ejemplo, estoy haciendo un servicio web, REST, que va a exponer pues una de las APIs que tengo en la plataforma, y para exponer ese servicio web REST que hago con HaxRS, que es una de las funcionalidades, bueno, o frameworks que te permite ahora Liferay exponer servicios web así estilo REST, pues eso para funcionar necesita un par de configuraciones en la plataforma, ¿vale? Pues un endpoint XF, un extender y tal. Entonces es buena práctica siempre toda la configuración que va a necesitar nuestro desarrollo, incluirlo dentro del propio módulo, empaquetarlo con el propio módulo. Así siempre que lo vayamos a desplegar en cualquier entorno, nos aseguramos de que la configuración que necesita pues ya está en ese entorno, ¿vale? Y no depender de pues escribir ahí una hoja de instrucciones de despliegue para dárselas al de sistemas, para que cuando vaya a desplegar no se olvide de que vaya a la interfaz de panel de control, meta ahí no sé qué, no sé cuánto. Vale, eso también es otra de las ventajas de OSGI, ¿vale? Eso de que cada módulo es, digamos, autosuficiente, que debería, pues, toda esa interacción con el de sistemas que nos odiamos mutuamente, pues, ir mejorando esa relación. Al hilo de en el eso, futuro. ¿cómo gestionáis vosotros la configuración en vuestros proyectos? ¿Cómo soléis hacerlo? El Portal Properties, por ejemplo, de un portal, el cambio entre entornos, ¿cómo es algo que os da problemas, que no? ¿Utilizáis o habéis utilizado o alguien ha utilizado en los sitios donde estáis alguna herramienta de automatización para gestionar configuración? No, le pedís lo que hay que cambiar en el Portal Properties al de sistemas y ellos lo cambian, ¿no? Esto es muy habitual y es una fuente de errores. Yo normalmente lo considero una fuente de errores, porque al cabo de un tiempo te encuentras que tienes un Portal Properties de 20.000 líneas con 17 propiedades duplicadas, que una se sobrescribe una a otra y nunca sabes dónde hay. Mi consejo sería intentar automatizar eso si está en vuestra mano, ¿eh? Muchas veces no, pero si está en vuestra mano, recomendar automatizarlo. Utilizando herramientas como Puppet o Ansible de gestión de la configuración o provisioning,
pero algo tan sencillo como subirlo a un repositorio de Git o de SVN y automatizar el despliegue con Jenkins, ¿vale? Que no haya que entrar y físicamente tocar con el BI el archivo, subirlo por FTP, ¿no? Creo que es algo que, en general, todo lo que se pueda automatizar reduce errores. Correcto. Bueno, también es una buena idea, pues, hacer pruebas de carga de nuestras aplicaciones, ¿vale? Para no después llevarnos sorpresas, hacer un sizing adecuado de nuestros recursos, ¿vale? En cuanto a máquina, memoria, instancias, tamaño del clúster, etcétera. Pues es muy útil para encontrar pues posibles cuellos de botella. Mejor pues nuestra aplicación pues va fina, pero todo el mundo utiliza solo una pequeña parte de la aplicación que se acaba pues saturando y no puede dar pues unos tiempos de respuesta adecuados. Y bueno, siempre nos va a ayudar también a encontrar pues posibles optimizaciones que podemos hacer a varios niveles, pues tanto en el código como en el sizing de la infraestructura, etcétera. No hay ninguna herramienta, digamos, que recomendemos expresamente. No sé si utilizáis vosotros, tenéis vuestra preferida, pues no sé si JMeter o alguna otra herramienta de automatización de load testing. Creo que no está Chema aquí, vamos. Creo que teníamos que hacer una prueba de carga con el JMeter y tumbar el portal con muchas peticiones y no lo tumbaba. Qué bueno. Y entonces creo que vosotros teníais no me acuerdo, la herramienta que utilizáis. Grinder. Sí. Y ese sí que tumbaba. Sí, con Grinder, no sé si la conocéis, pero bueno, si no la conocéis podéis echar un ojo. Esta es una herramienta Java, que es la que solemos utilizar en nuestro departamento para los servicios profesionales, para hacer pues el servicio de performance and tuning, para tratar de optimizar eso, pues lo que decíamos, desde pues desarrollo, sizing, infraestructura, configuración de la JVM, todo lo posible que podamos hacer para que eso vaya más fino. Pues nosotros utilizamos Grindr, ¿vale? O Grindr, no sé sobre JMeter, ¿alguno más utilizáis JMeter? ¿O alguna otra? Sí, levantad. Yo también vale. Hay que tener, o sea, es muy buena herramienta, pero hay que poner un poco en contexto, porque lo que te pasaba es que seguro que no estabas generando la carga que creías que estabas generando, sí. Y eso le pasa mucho a JMeter. De hecho, hace ya unos años estuve en un Open Space donde tenía sentado al lado a un tío que sabe mucho de performance y que es Martin Thompson. Y bueno, pues estábamos y en un momento dado dijo que él estaba haciendo pruebas de estrés a JMeter. Entonces yo tenía sentado al lado de hecho a Miguel Pastor, y le dije, es que le he entendido mal el idioma, porque ha querido decir to JMeter o with JMeter, y me dice, yo creo que ha querido decir with. Y otro le preguntó del otro lado, dice, perdona Martín, ¿quieres decir que haces pruebas con JMeter? Dice, no, hago pruebas de estrés a JMeter. Dice, yo sorprendería de saber, porque hay veces que el propio JMeter tiene interbloqueos y no te da el rendimiento que tú quieres, ¿vale? Entonces, está bien para generar cierta carga, para ver cómo, pero probablemente no puedas llegar a generar el tumbar la aplicación. Con lo cual, de hecho, con JMeter es una buena recomendación siempre probar, o sea, medir de alguna forma la carga que estás generando y, por supuesto, no utilizar JMeter en la misma máquina donde estás testeando. Es decir, si tú levantas el portal en una máquina, no levantes el JMeter en la misma, ¿vale? Porque el propio consumo de recursos que va a tener JMeter va a afectar a lo que estás midiendo. Y headless sí puede ser. Con Grindr es también a lo mejor más fácil para hacer pruebas estableciendo una user journey, ¿no? No a lo mejor solo pruebas de voy a probar un endpoint, sino pues esto es un usuario que va a entrar primero aquí, después va aquí, después va aquí, después va aquí, una sesión pues a lo mejor de 1 minuto, o reproduce una sesión de 2 minutos del usuario, pues navegando por la plataforma. 2 cosillas que suele descubrir el load testing, perdona Dani. No, es que son las 8:30. Ah, que son 8:30. Bueno, muy rápido. Los filtros en LiveRay, gzip filter y strip filter, son los 2
primeros que solemos mirar, ¿vale? Si tenéis un Apache por delante o algo, un load balancer que ya está haciendo compresión gzip, se puede deshabilitar, cuesta rendimiento. Strip filter igual, hay veces que no es necesario revisar los filtros que tenéis habilitados, porque a veces eso genera cuellos de botella. Bueno, Configuration API es en lo que está basado el nuevo sistema de configuración que decíamos antes, el config admin, vale, que es un API que te da OGI y que es muy fácil. Tenéis ahí un tutorial bastante bueno en la documentación de Liferay para crear tus propias configuraciones, vale, que van a las vas a tener accesibles desde el panel de control y es muy facilito. Pues yo qué sé, me creo una aplicación. Pues yo que sé, un ejemplo un poco tonto. Una aplicación que se va a conectar con una URL pues a un servicio web para algo. Pues esa URL pues no quiero ponerla hardcodeada ahí en el código ni en un properties, sino que la puedo hacer disponible para que un administrador sin conocimientos técnicos pues vaya al panel de control, System Settings, busca ahí, cambie la URL y a partir de ese momento pues mi servicio o mi portlet pues ya pasa a utilizar esa nueva URL. Pues es muy fácil de extender, ya viene una por defecto pues para configurar todas las cosas de Liferay y además pues es muy fácil y se recomienda pues utilizarla de esta manera, utilizando el Configuration API para eso, para no tenerla hardcodeada por ahí, para que por ejemplo si tenemos un clúster pues automáticamente todas las instancias del clúster pues utilicen la misma configuración y cuando la cambiemos todas las instancias del clúster ya pasan a utilizar ese nuevo valor de la configuración y no tengamos que llevar esa nueva configuración a todas las instancias de los nodos de forma manual. Como os digo, los de sistemas les va a gustar Liferay 7 más que 6.2 seguramente. Y para terminar, bueno, no sé la aquí. Bueno, tenía otras por aquí, pero no sé por qué. Esta es otra copia de la... ¿Eh? Es la que está online. ¿Es la que está online? Sí. Coño. No, había metido aquí otras dos. Ya son cosas... Nada, que se me ocurrieron antes. ¿Qué es esto? Es mi conector absurdo que lo tiene ese ordenador. Bueno, y por terminar, solo unas cosas ahí pequeñitas. En plan, buenas prácticas ya muy concretas que solemos, comentar en los cursos y aplicar nosotros también. Pues a la hora, por ejemplo, de organizar tu proyecto que tiene un portlet, con una capa vista, etcétera, pues es buena práctica normalmente tener una init JSP o varias, según el tamaño de tu vista, si tiene pues muchas vistas diferentes. Pues tener una JSP en la que tenemos ahí pues todos los includes, imports, de los taglists, etcétera, todo lo que después vamos a utilizar en nuestras JSPs y al principio de cada una de estas JSPs pues tener un include de ese init JSP, así digamos que tenemos en un solo sitio todas las dependencias de nuestras JSPs y cada vez que pues vayamos a cambiarla y tal pues no haya que cambiarla en todas las JSPs, ¿no? Después, componentización. Pues es un poco como lo de la modularización. Al final, hay otro nivel más que es el de componentización, que es en realidad lo que manejamos en Liferay. Lo que hacemos es meter componentes en módulos. Bueno, pues también aplicar pues la componentización a nuestros desarrollos para poder reusarlos después en otros muchos sitios. Ese servicio que hacemos, pues llamarlo desde un portlet, desde otro portlet, desde mi servicio de reporting, etcétera. Después, plantear nuestros servicios con el patrón de basado en contrato, siempre separando las APIs de las implementaciones, lo que nos va a permitir jugar con todo esto que estamos hablando de reusabilidad, dinamismo, mantener diferentes versiones a la vez corriendo de un mismo servicio. Después cosas más mundanas, como mantener los textos fuera del código, ¿vale? Utilizando los resource bundle de Liferay para que la internacionalización pues sea más fácil. No olvidarnos de todas las clases útiles que nos proporciona Liferay. Aquí otra vez volviendo a no inventar la rueda, pues tenemos muchas clases útiles que ya nos da pues muchas funcionalidades muy interesantes.
Esto también es para Liferay 7, no instanciar clases usando literales, vale, porque una de las gracias de OSGI es que nunca vamos a tener errores de tipo class not found a no ser que hagamos esto, ya que cada vez que desplegamos un módulo OSGI va a comprobar si tiene todas las dependencias que necesita para funcionar. Si hay alguna que no tenga, pues ya no va a arrancar ese módulo, a no ser que utilicemos literales para instanciar clases por reflexión y ese tipo de cosas. Y no sé si había algún otro. Bueno, siempre también, pues como buena práctica, tener siempre validaciones tanto en el lado del cliente, para lo que tenemos utilidades que nos da Liferay y no tenemos que reinventar la rueda cada vez que queremos hacer que un campo sea requerido o que su formato sea de un correo electrónico, pues eso ya nos da hecho. Y además, si tenemos las validaciones en el cliente, pues no vamos a sobrecargar el servidor con llamadas que no van a ningún sitio, que nos va a dar siempre error. Y lo del permission checking, si generamos, por ejemplo, un nuevo servicio con Service Builder, vale, y lo generamos en los dos sabores, local y remoto, pues siempre no olvidarnos de nuestro servicio remoto, meterle ahí toda la lógica del chequeo de permisos y ya después pues delegamos en el servicio local, que es donde estará pues toda la lógica gorda que hace ese servicio. Y ahora sí que queda Tom Hanks, ¿no? Sí. Bueno, preguntas o comentarios que queráis hacer. Viene Edu. Por aquí. ¿Alguien quiere el poder? O si tenéis otras buenas prácticas que vosotros que queráis aportar aquí a la comunidad. Estas solo son unas pocas, pero después todo el mundo ahí, en base a la experiencia, pues va encontrando pues sus truquitos y... O alguien desde casa. Javi, ¿estás viendo el chat? Si hay... Vale, bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, como siempre decimos, no nos desvanecemos después de esas charlas, estamos disponibles. Si tenéis cualquier duda que os surja, bien a través del canal de Slack o en los foros, nos podéis preguntar y estaremos encantados de contestaros. Pues nada, pido un aplauso muy fuerte para Ibai y para Dani, que han hecho una charla gracias. Muy amena, de verdad. Habéis agotado todos los GIFs a nivel de día. Sí, pero bueno, está muy bien. Es como, sí, quizás no es desde el punto de vista de carga, de buena práctica, de peso de una presentación, quizás no es lo mejor, pero ha sido, de verdad que ha sido muy muy divertida. Gracias, chicos. Pues me pinchéis la mía para ya terminar. No hace falta, hablo con